Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, diciembre 20 del año 2020. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y... J. Manuel Arango C. Hoy tenemos noticias de Cuba, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Colombia. Y por lo tanto nuestros corresponsales ya están listos, así como nuestro radio escucha. Les invitamos a tener la sintonía en Radio Clarín de Colombia. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Prefieren que muera paciente por no tener un SOAT en Arauca. Aumenta el número de fallecidos COVID en Estados Unidos y Brasil. La más grande deforestación en Brasil. Cada vez son más los fracasos del imperio norteamericano. En Puerto Rico gobierna Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos. Las oligarquías en el mundo son asesinas. Gobierno boliviano remarca el uso de medicina tradicional para combatir el COVID-19. A pesar de intentos de golpes de Estado y de la pandemia, siguen victoriosas las instituciones en Nicaragua, y allí Fernández compartieron escenario con Sergio Massa como muestra de la unidad en Argentina. Damos entonces así inicio al desarrollo de estos principales hechos noticiosos desde Colombia. EPS niega remisión de heridos en accidente automovilístico. Familiares ya han entablado las correspondientes demandas, mantener público en zonas de Arauca, más de $2 millones, más de $2 millones para 4 vehículos de guerra y algo más que nos amplía esa información desde Saravena, Arauca, Yaruro Pinilla. Hola, ¿qué tal mis amigos de Radio Clarín Colombia? Bienvenidos desde el departamento de Arauca para Radio Clarín Colombia. Estas son algunas de las principales noticias. Bienvenidos. Grave caso por negligencia de una EPS en el departamento de Arauca. La EPS Comparta se niega a dar remisión a un joven que se encuentra gravemente herido tras haber sufrido un accidente. Su familia entabló denuncias y tutelas, pero aún así no se les ha dado la gana de atender a este muchacho. ¿Qué tal esto, compañeros? Y con millonaria inversión buscan mantener el orden público en zonas importantes del país, así como es el departamento de Arauca. Y con una inversión, escuche bien compañero, de más de $2 millones, el gobierno nacional adquirió el total de 4 vehículos tipo Cronos 4x4 para el tema de la guerra. Para eso se trata, compañeros, y mientras tanto el pueblo sufriendo. Y continúa la limpieza social en el departamento de Arauca. Ya son varias personas asesinadas y les deja el letrero por expendedores de drogas o por ladrones de motos. Y terminamos con esta trágica noticia. Mueren 2 indígenas en zona rural del municipio de Tame. Un hombre y una mujer se enfrentaron con arma blanca en una disputa familiar y lastimosamente pues resultan muertos. Las comunidades indígenas que viven allí en zona rural del municipio de Tame. Desde el departamento de Arauca, municipio de Saravena, le reportó su amigo y servidor, Yaruro Pinilla. Dios le bendiga, que pase un resto de día. Grave, preocupante, por no decir siniestro, lo que ocurre en Colombia con el jueguito. Esos mercaderes de las EPS, amén de la ley 100, que ya saben quién la formuló, el de las 3 veces ex. Debiéramos de hacer coincidir todos en Colombia una cruzada nacional en contra de las EPS, derogar esa ley 100, hacer que la plata que se embolsillan las EPS llegue efectivamente a la red hospitalaria, que son allá los hospitales, los puestos de salud, quienes tienen que atender a los usuarios de la salud en primera instancia, y son los hospitales los que se quiebran, los que se cierran precisamente por falta de presupuesto, mientras las EPS no les pagan. Gracias, Yaruro, por esa información. Y del norte, del sur, oriente de Colombia nos vamos para Centroamérica. Nos dice a nuestro corresponsal que se incrementa el número de muertos por COVID. ¡Ay, carajo! Allá donde están muy felices porque estrenan la vacuna Pfizer. Pero ¿cuántos muertos llevan? Porque no se resuelven a estrenar, a ensayar la de
Rusia, donde vacunaron a todo el mundo y se agotaron las vacunas, porque todo el mundo, a pesar de ser voluntario, acudieron a la vacunación. Allí no fue a la fuerza, y allí no tuvieron que someter a pruebas a personal de otras nacionalidades como en USA, que experimentaron con la afrodescendiente, ¿no? La africana, la enfermera humilde, que a lo mejor para que no la destituyeran, no la deportaran de Estados Unidos, se prestó humildemente para hacer conejillo de India. Entonces se mueren en USA, al igual que en Brasil, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Tony López. Buenos días, audiencia. En momentos en que la humanidad vive días dramáticos y con grandes temores por el ataque silencioso y mortífero del virus, la COVID-19, es importante tomar conciencia y cumplir con las medidas sanitarias. Debemos ser muy responsables y los gobiernos atender a sus pueblos y velar por impedir la propagación de este virus y no minimizar el peligro que representa esta enfermedad, y no como han hecho otros mandatarios que no le han dado y prestado ninguna importancia, como hizo Donald Trump, y ahí tienen el resultado, lamentablemente cerca de 300.000 muertos, o Bolsonaro en Brasil con desastrosos resultados, y pide no usar la mascarilla y no cerrar la vida económica. Y qué decir de Colombia, cuya situación es muy grave y comprometida, con 1.465.000 infectados y cerca de 39.500 fallecidos, y una insuficiente asistencia de salud para atacar la pandemia y otras enfermedades. El neoliberalismo niega el papel del Estado y del gobierno, y la privatización solo hace engordar los bolsillos de los empresarios que han privatizado hasta el agua, y que los pueblos se defiendan como puedan. En Cuba, país calumniado, asediado, bloqueado hace 60 años, invadido por fuerzas mercenarias del servicio de Estados Unidos, y han tratado de destruirla por todos los medios, no han podido. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado y del gobierno? En los 10 meses de pandemia hemos tenido 8.381 casos confirmados, 136 fallecidos, 7.656 recuperados, y se ha aplicado 1.135.511 PCR gratuitos, y cuyo costo es de $40. Además, Cuba ha prestado apoyo a 39 países, donde ha enviado a 3.000 médicos, enfermeras y técnicos de la salud para apoyar a esos pueblos. Cuba salva vidas y no manda ni armas ni bombas, ni se dedica a conspirar para tumbar gobierno. Ha trabajado por la paz y no por la guerra. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Oiga, y lástima que ese informe, ese análisis, involucra a nuestra querida Locombia también. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que decir la verdad. Al que le duela, al que le caiga el guante, que se lo chante, y seguimos. Así es, debemos velar y prevenir para salvaguardar la vida, y pues es un llamado que se hace a toda la radioescucha de Radio Clarín de Colombia, a toda la audiencia, porque casos trágicos que se están presentando en Estados Unidos y Brasil, ahora le sumamos la siguiente noticia un poco desalentadora al país de Brasil. Crece tasa de deforestación en Brasil durante los últimos 3 años. Sistema de alerta de deforestación de Amazon y demás sistemas de comunicación nos arroja que es preocupante la deforestación y la falta de presencia gubernamental para que eviten este tipo de maltrato a la naturaleza, a la ecología, al ambiente amazónica. Es por eso que nos amplía la información Alan Regis Danta desde Brasil con esta preocupante noticia. Buen día a tu audiencia. Durante el mes de noviembre se registró la peor tasa de deforestación en la Amazonía en los últimos 10 años. El análisis se realizó utilizando los datos del sistema de alerta de deforestación de Amazon, que mostró más de 480 kilómetros cuadrados de bosque destruido. La cifra es 23% más alta que en el mismo periodo del año pasado, cuando se deforestaron 393 kilómetros cuadrados. Entre los estados que conforman la Amazonía legal, Pará representa casi la mitad de toda la deforestación en la región. São Félix do Xingu, Pacajá y Altamira, todos de Pará, ocupan los primeros lugares del ranking de municipios. El Instituto de Investigaciones Espaciales, INPE, aún no ha publicado el número de noviembre registrado por los satélites de TER que realizan un seguimiento diario. A principios de este mes, los datos de otro sistema de análisis, PRODES, confirmaron las expectativas de un empeoramiento de la devastación del bioma y registraron más de 11.000 kilómetros cuadrados deforestados en 2020, la tasa más alta en 12 años.
Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Hombre, es que parece que estuviéramos en una pandemia mundial, es que no parece, la estamos. No solamente mueren humanos, también se muere la fauna y la flora, como nos acaba de decir Rey Dantas desde Brasil, hombre, esa deforestación irresponsable que el presidente Bolsonaro, fiel creyente y seguidor de don imperio norteamericano, está permitiendo. Y así nos vamos del norte del sur, porque el sur es nuestro norte, nos vamos ahí para arribita. Se evidencian los continuos fracasos del imperialismo norteamericano en los últimos años, como nos lo hace saber nuestro corresponsal, Jesús Núñez. Oiga, y es que es verdad, no se puede pasar por alto que después de las elecciones legítimas soberanas del 6 de diciembre ahora salió Juanito Alimaña a hacer una consulta vía internet sin ninguna auditoría, ni avalada por el gobierno nacional, ni por los gobiernos internacionales, sin ningún tipo de control, a decir que votaron 6 millones, que votaron 7. Hombre, y podría haber dicho que votó 40 millones. Ay, Juanito Alimaña, desperta pues, hombre, y nos vamos, Jesús Núñez. Buen día, audiencia. En el contexto político de la nación bolivariana, es importante destacar el continuo fracaso de los planes del imperialismo norteamericano y la perseverancia de un pueblo que no se rinde. Después de la victoria chavista del 6 de diciembre, se develan planes de magnicidio orquestados por el subpresidente Duque para el mismo día de las elecciones. El intento de sabotear con actos terroristas la refinería del Palito, la pantomima de un show mediático llamando a consultar a la derecha para intentar extender una presidencia absurda que no existe al diputado saliente de la oposición, Juan Guaidó. Nuevamente Venezuela es blanco del ataque de las transnacionales de la desinformación con motivo del lamentable naufragio de una embarcación y la muerte de sus tripulantes, tratando de culpar al presidente Nicolás Maduro. Es necesario aclarar que la migración en Venezuela es promovida por la oposición, alienando a través de los grandes medios, y también es resultado de todo el asedio, bloqueo y sanción. Desde Venezuela reportó para ustedes Jesús Núñez, para Radio El Clarín de Colombia. Muy acertado, Jesús, muy acertado, corresponsal Jesús Núñez en Venezuela. Y nos vamos. De Venezuela vamos ahora a ampliar noticias de Puerto Rico, porque quien gobierna la colonia de Puerto Rico después de elecciones es una junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos desde el 2016, privatizando energía, educación, salud, y todo ello por las bondades del imperio norteamericano en cuanto a la donación o créditos que le proporciona a este estado. Pero es Berta Yuberchechi quien nos amplía esta noticia desde Puerto Rico. Buenos días, audiencia. Ya pasadas las elecciones, recordemos que quien realmente gobierna esta colonia es la dictadura de una junta de control fiscal impuesta por Estados Unidos en el 2016 para cobrarle al pueblo una deuda ilegítima de 72.000 millones de dólares. Para lograr el pago a los acreedores buitres, pretenden privatizar servicios esenciales como la energía y reestructurar todo Puerto Rico para facilitar aún más el ambiente que beneficia a los poderes económicos extranjeros, destruyendo sindicatos, eliminando o disminuyendo servicios públicos como la educación y la salud. Entre los 4 integrantes nuevos que Trump acaba de nombrar a la Junta, está un cabildero de los mismos acreedores y representa intereses energéticos. A esto se suma que el gobernador electo, Pierluisi, fue abogado de la Junta. Pero su propósito será muy difícil, si no imposible, teniendo en cuenta la realidad boricua y su economía devastada luego de 2 fuertes huracanes, terremotos y ahora la pandemia del COVID. Además, la resistencia organizada de sindicatos, alcaldes y el pueblo promete que esta fase de la Junta sea bastante cuesta arriba. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Yuberchechi. Esa es Berta, gracias Berta Yuberchechi desde Puerto Rico. Y ahora nos vamos, las oligarquías son asesinas, no solamente oligarquías. También son peor de asesinos los plebeyos, los de las rodilleras.
Estos son asesinos en todas partes del mundo, más en los países sometidos al colonialismo, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal en Chile, Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. La burguesía y la oligarquía son asesinas en todas las partes del globo, y más aún en los países sometidos al colonialismo, neocolonialismo y al imperialismo. De eso lo saben los pueblos de Colombia, Perú, Haití, Honduras y Chile. También la impunidad al genocidio es uno de los pilares de estos asesinos. La impunidad avanza también en Chile. Ahora Piñera, el mismo que reclama a favor de los derechos humanos, envía una ley que le otorga plena impunidad a las policías, carabineros e investigaciones como a Gendarmería. El texto señala: estará exento de responsabilidad penal el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio. Hiciera uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones a detenerse. Hiciera uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial, que dicho funcionario tenga orden de velar y después de haberles intimado la obligación de respetarla. Este intento por dar carta blanca a la represión amparado en la ley es un anticipo y temor a un segundo estallido social. Se preparan para arremeter con todo y realizar un nuevo baño de sangre. Los pueblos latinoamericanos compartimos un mismo destino. Tenemos una misma lucha y luchamos contra un mismo enemigo. Los pueblos que luchan triunfan. Desde Chile, para Radio Clarín de Colombia, les habló Enrique Sáenz. Así es, mi apreciado Enrique, la unidad, solamente la unidad nos ayudará a ser libres algún día. Oigan pues, y nos vamos para ahí cerquita porque yo también prefiero la medicina natural a esa cantidad de químicos. Seguimos por... Vamos hacia Bolivia. Nosotros obviamente desde Radio Clarín de Colombia también preferimos lo que es la medicina tradicional, porque lo que se ha desarrollado a nivel mundial es un sistema económico rendido a los pies de las principales farmacéuticas, sí, que dicen tener una efectividad próxima al 100%, pero eso es un más negocio que por salvar vidas. En Bolivia, el gobierno boliviano remarca el uso de medicina tradicional para combatir el COVID-19, fortaleciendo asimismo la democracia con la llegada del gobierno del doctor Catacora. Nos amplía la información desde Bolivia, Fernando Gonzaga. Buenos días, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. Después de más de un año del golpe a la democracia promovida por un grupo minoritario de oligárquicos de la derecha neoliberal, algunos malos policías y también por los jerarcas de la Iglesia Católica, hoy Bolivia goza de una democracia sólida con organizaciones sociales en vanguardia de la misma. Después de destruir la economía durante el corto periodo de los nefastos neoliberales en el poder, el presidente Luis Arce Catacora empieza a volver a reconstruir una economía sólida para poder hacer del país un centro de industrialización y tener a un país con una economía sólida como lo tenía antes del golpe de Estado. Por otro lado, recordemos que los neoliberales nunca dieron importancia a la medicina tradicional producida por nuestros abuelos, llamándolos estupideces. Este conocimiento fue transmitido de generación en generación y resultó ser más efectivo a la hora de combatir el COVID-19. En el área rural del país, la mayoría de las personas se recuperaron del COVID-19 usando la medicina tradicional. Debemos recordar que los golpistas neoliberales dejaron a su suerte a las personas enfermas y no hubo presencia del Estado para ayudarlos. En esta perspectiva, el actual gobierno de Luis Arce pidió estar nuevamente alertas ante el rebrote de la pandemia durante el denominado Encuentro de los Pueblos y Organizaciones del Aviala hacia la construcción de una América plurinacional con representantes indígenas de Latinoamérica. El mandatario recalcó: hemos recurrido a esas plantas, hierbas que nuestros hermanos conocían ancestralmente para poder combatir la pandemia, y lo hemos hecho exitosamente en las diferentes nacionalidades y pueblos de América Latina, remarcó. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga.
Muy buena, gracias Fernando allá desde Bolivia. Oiga, y ocurre una cosa, países como Colombia que tienen todo el ayudo del imperio, que no tienen bloqueos comerciales, no hay los tales embargos, y subyacen. Por eso es de resaltar que las instituciones de Nicaragua, a pesar de los intentos golpistas, claro, auspiciados desde USA, y súmenle a esto, los huracanes de los distintos nombres, la pandemia, a pesar de todo ello, sus instituciones, lideradas por el gobierno sandinista, siguen victoriosas, como nos lo hace saber nuestro corresponsal, Marcos Hernández Barrios. Muy buenos días desde Nicaragua. La información. Instituciones de Nicaragua, a pesar de las pandemias y golpes de Estado, no se ha detenido. El presidente de la República, comandante José Daniel Ortega Saavedra, durante un acto de graduación de cadetes de la Academia de la Policía Nacional, sostuvo que incluso durante los momentos más difíciles de la pandemia, los sectores terroristas montaron una campaña feroz para que el país se destruyera, mientras el gobierno hacía una gestión adecuada de la emergencia. La forma en que se ha venido enfrentando la pandemia ha sido una forma racional, de tal manera que aquí no hemos tenido los costos en pérdida de vida, en pérdida de la economía, ni en cierre de las actividades, por la forma en que han administrado la defensa de la población con las normas del Ministerio de Salud, comentó. En tal sentido, reiteró que las instituciones del Estado no se han detenido, tal como no se detuvieron durante el intento de golpe de Estado. Vendepatrias son criminales. Reiteró que los vendepatrias que intentaron el golpe fallido, quemaron y asesinaron policías, son criminales y vendepatrias porque siguen pidiendo más sanciones, que se vayan a organizar sus partidos o vayan a afiliarse a los partidos que existen allá en los Estados Unidos. Hay varios partidos en Estados Unidos, los más grandes son los demócratas y los republicanos, pero hay otros partidos, porque aquí el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense. No lo podemos expulsar, pero automáticamente, de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes, están perdiendo su derecho, perdieron los derechos de optar a cargos públicos cuando hubieran elecciones en este país, ni que sigan peleando para buscar candidatos a la presidencia, porque las leyes no lo permiten, destacó. Desde Nicaragua, para Radio Clarín de Colombia, les habló Marco Hernández Barrios. Así era, apreciado Marco Hernández Barrio de Nicaragua. Lo que no sirve estorba. Hasta luego, chao, pues. Como se le está diciendo, inclusive a gobernantes en distintas latitudes del mundo. Y de allá de Nicaragua nos volvemos para nuestro norte del sur. Así es, desarrollamos ahora un hecho noticioso en Argentina. Alberto Fernández y Cristina Fernández compartieron escenario con Sergio Massa como muestra de unidad para la reactivación y fortalecimiento económico. Posiciones contundentes, ya que está enfocado al bienestar de todos los argentinos, ya que pues obviamente llegaron a la Casa Rosada, no encontraron correctamente la economía y pues están tratando de desarrollar su mejor esfuerzo para que todos los ciudadanos de ese país salgan adelante. Nos amplía la información desde Argentina, Alberto Mas. ¿Cómo están, Iván, Manuel? El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participaron en un acto en La Plata organizado por el gobernador Axel Kicillof, compartiendo el escenario con Máximo Kirchner y Sergio Massa. Fue una muestra de unidad del Frente de Todos. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner defendieron lo realizado en este año de gobierno y definieron a la unidad, la solidaridad, pero también las necesidades de transformar el sistema de salud y la reactivación económica como los principales desafíos y ejes a desarrollar en el gobierno para el próximo año. Al hablar, Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar la falta de actividad y decisión de algunos ministros. La vicepresidenta envió un mensaje en vivo al Gabinete Nacional. El lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos. Contundente el discurso. El jefe de Estado Alberto Fernández remarcó que la pandemia dejó la muestra de la desigualdad en la que vivimos y por eso rescató el rol del Estado y de la política. Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto. Por eso no podemos dejar que esa desigualdad
se sostenga. También denunció el estado de la infraestructura calamitosa y el estado de abandono en el que dejó el gobierno de Macri al sistema de salud y cuestionó a quienes intentan desde la oposición generar dudas y hablan de corrupción sobre las acciones que se realizan para tener lo antes posible las vacunas. La corrupción fue dejar miles de vacunas en los galpones de la aduana, dijo, en relación a la gestión anterior, y apuntó directamente al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, a quien dijo no le escuchó decir algo al respecto de esas dosis abandonadas. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia habló Alberto Mas. Entonces, ¿cómo les quedó el ojo a los de la oposición con este acto unitario de la fórmula Fernández en Argentina? Claro, a nombre del Frente de Todos, donde le demostraron a la oposición que juntos sí podemos, porque este planeta es tan grande que podemos, allí cabemos. Solamente dalémosle la tolerancia, carajo, que este planeta es demasiado grande. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, para ello adquiriendo desde ya el espacio para su programación. ¿Viene haciendo su anuncio durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-003-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900-4418-30-3. Y desde el exterior giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez, que tiene el número de cédula 1026-256-842, o de J. Manuel Arango C, que tiene cédula número 17-667-143. Contáctenos. Claro, y no lo piense dos veces en los WhatsApp. Más 57-311-261-3094, como también más 57-311-448-9348. Y es así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, que el día de hoy hemos llegado al final de esta emisión, recordando que tuvimos noticias desde Cuba, Brasil, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Colombia. Para que en próximos días nuevamente nos sintonicen. Con la dirección y conducción de Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.